Hola queridas y queridos amantes del terror, bienvenidos al canal de Tonitor. ¿Cómo están en este martes? Espero que bien. Hoy os traigo el capítulo 15 de esta historia de terror, y la semana que viene subiré el último capítulo. Si os ha gustado, por favor, comenten ya que así sabré vuestras opiniones y también sabré si lo estoy haciendo adecuadamente. También podéis escribir de qué tema queréis de que vaya la siguiente historia. Sin decir más os dejo con... Perdidos. Capítulo 15. Una húmeda y soleada tarde de junio, Mark Underwood estaba sentado al final de la escalera de una casa abandonada que, como él sabía, no estaba vacía. Nunca lo había estado, pensó. Una presencia la había habitado desde el principio. Se trataba de una presencia femenina y había venido a por él. Su llegada a la casa, que en otros tiempos había sido escenario de horrores indescriptibles, lo había bajado del monopatín y clavado en mitad de Michigan Street. Ella lo había parado en seco en lo que ahora parecían los últimos días de su infancia. Había susurrado en su mente, en su corazón y, sin oír, él había escuchado. Una suave pisada se oyó en algún lugar por encima de él. Los pasos prosiguieron suavemente por arriba, él pensó que en el dormitorio o en el corredor oculto de detrás. Arriba, una puerta se abrió o se cerró. El cuerpo de Mark se tensó, luego se relajó. Creyó oír una risa lejana. Cuando pensó en la cama del gigante a 2 habitaciones de distancia, la casa entera se llenó de luz y calor. El feo anexo donde estaba la cama resonaba y vibraba con una nota profunda y sonora que solo un segundo antes se había disuelto en el material del suelo y las paredes. Alguien había golpeado un enorme diapasón. Había sido llamado a presenciar eso, pensó Mark, esa cosa formidable que ya había desaparecido. Las grandes plumas de sus poderosas alas golpeaban el aire, y en el tumulto de su estela cabalgaba una pérdida infinita. Sintió que se le henchía el corazón. Mark escuchó los pequeños y ligeros pasos que descendían por una escalera paralela a la suya, pero más estrecha, abrupta y cerrada. Cuando al fin se presentara ante él, si esta vez lo hacía, saldría de la puerta del armario, 3 metros a su izquierda. Los pasos sonaban como pinceladas. Era como oír a alguien bajando por un pasaje en el interior de su propia cabeza. El 3323 de North Michigan se contrajo, como si compartiera su misma sustancia, y Mark sintió que también él se contraía de emoción. Las pequeñas pinceladas bajaron unos cuantos pasos más y llegaron a su altura. Ese sonido de batir de alas, la sangre latiendo en sus oídos. No, pensó, son alas batiendo de verdad, las de las aves que no estaban allí y que, por otro lado, ni siquiera eran aves. No tenía ni idea de lo que iba a pasarle. Él había provocado esa situación y ahora debería aceptar lo que ocurriese. Si había algún consuelo en la súbita y fría conciencia de que todo estaba a punto de sufrir un cambio inconmensurable, era que nada en ese momento se debía al azar, la suerte o la casualidad. Había estado esperándolo desde que la casa surgió ante él como un castillo en la llanura. Cambió de postura temblando, dobló las rodillas y fijó la mirada en la puerta del armario. Oyó el sonido de una suave pisada, el primer débil chasquido de un pomo girando. El tiempo se detuvo para Mark Underwood un cuarto de segundo antes de que se abriera la puerta. Las motas de polvo flotaban inmóviles en el aire. Se oyó un sonido, contenido al principio, imposible de identificar. A medida que crecía, pensó que era el eco de la nota de un bajo que flotaba en el aire después de haberse desvanecido. Luego creyó oír el zumbido metálico y caluroso de 1.000.000 de cigarras. Un zángano estúpido, avaricioso, entrometido. ¿Había cigarras en mi llave? ¿Cigarras? Pensó. Ni siquiera sé cómo son las cigarras. 3 metros a su izquierda, la puerta se abrió sobre sus goznes y, desde una vieja cámara de su memoria, el olor a cookies de chocolate flotó hasta él. Su madre había estado haciendo galletas, y ahora subían y subían en la bandeja del horno, traspasando sus límites, creciendo hacia arriba, hacia adelante y hacia afuera. Una figura menuda entró en la habitación. Ese día ella le dijo su nombre. El siguiente, se despojó de la sencilla ropa que llevaba puesta, lo desnudó y lo llevó al sofá tapado con una sábana. Después, Mark se sentía como si estuviese marcado. Ella lo llevó de la mano a la horrible cama del gigante y le enseñó a colocar las piernas y brazos en las aberturas y los huecos, que los recibieron a los dos como si rehicieran la cama del gigante bajo sus movimientos. No podía decirle a Jimbo. Yo llevaba su cuerpo como una segunda piel. ¿Es real?, preguntó.
Tan real como se puede ser, dijo ella. Tan real como puedo hacerlo real. El tiempo cambió su antiquísima naturaleza para ofrecerles su rostro primigenio. Una sola hora pasó como un rayo en un mes perezoso. El tiempo no existía. Ahora vete y piensa, dijo ella. ¿Quieres dejar tu mundo conmigo o de otra manera? Porque todos los de tu mundo deben abandonarlo cuando les llega la hora. Ella dijo, date prisa, el sol gira, el hombre oscuro se acerca. Pero puedes venir conmigo. Mark se reunió con su amigo del alma y supo que sería la última vez. Entró en el parque una tarde de verano y se sentó en el banco habitual. El primer atisbo de frescor de la noche le tocó la mejilla. La brisa decía date prisa. Pronto se levantó y echó a andar. Al parecer quiere hablar contigo. Ya lo sabes. Te lo he dicho antes. Dijo Philip. Me gustaría saber por qué. Philip entró en un aparcamiento a una manzana de distancia de la jefatura de policía, donde unas 19 horas antes habían tomado las huellas dactilares de Ronald Lloyd Jones, lo habían fotografiado, despojado de sus artículos personales y de valor, acusado formalmente de numerosos homicidios. Los policías presentes consideraban que había soportado esas humillaciones con un buen humor inquietante. Se había negado a declarar en ausencia de su abogado, pero ¡oh, sorpresa! Su abogado estaba de vacaciones, jugando al golf en Saint Croix, y no regresaría hasta 2 o 3 días más tarde. Teniendo en cuenta las circunstancias, pidió que le concedieran una celda individual, comidas regulares y el uso de libretas y útiles de escritura para, según sus palabras, empezar a organizar mi defensa. Y, oh, por cierto, tenía su detención algo que ver con los caballeros que habían pasado por su casa aquella tarde, preguntando cómo ir a Lovelock Road. La primera media docena de agentes con los que trató no sabían nada y, repelidos por su corpulento y seductor prisionero, habrían guardado silencio aunque hubieran podido contestarle. El séptimo policía que Lloyd Jones conoció en el transcurso de aquella ajetreada tarde fue el sargento Franz Polaus. Este informó a Lloyd Jones de que no podía responder a esa pregunta. En ese caso, debe de creer que tiene razones para detenerme. Ha actuado basándose en una identificación realizada a partir de un retrato robot, dijo Lloyd Jones. Franz Polaus admitió que un retrato robot de la policía había tenido que ver con los acontecimientos de esa tarde. Era su testigo la extraña anciana que se dirigió a mí en Sherman Parley cuando estaba manteniendo una inocente conversación. Todo es posible, señor. Me da la impresión de que eso significa que sí. Y el hombre que llamó a mi puerta estaba comprobando mi parecido con el retrato realizado a partir de la descripción de esa mujer. La verdad es que no puedo responder a eso, señor. Ese hombre vino acompañado por alguien. Si no me equivoco, el caballero que iba con él era el señor Thomas Passmore. Está usted en lo cierto, dijo Polaus. Es un honor. Y eso fue todo por aquella tarde. A Ronald Lloyd Jones se le facilitó una celda individual, una cena que rehusó tomar y útiles para escribir. A la mañana siguiente el sargento volvió a reunirse con él en una sala de interrogatorios. Lloyd Jones se quejó de que no se le permitiera bañarse, y Polaus le explicó que no podría ducharse hasta que los procedimientos iniciales hubieran concluido. A menos que quisiera realizar una confesión completa en ese momento, la ducha tendría que esperar hasta la llegada de su abogado. Si ese es su juego, adelante. Pero yo en su lugar haría cuanto estuviera en mi mano para mantener cómodo a este prisionero, dijo Lloyd Jones. Creo que está lo suficientemente cómodo, señor Lloyd Jones, dijo Polaus. Lloyd Jones declaró que había estado pensando, sobre todo en Thomas Passmore. Leo los periódicos como todo el mundo, ya sabe, y tengo cierta idea de cómo el señor Passmore realiza sus milagros. Utiliza mucho los documentos y archivos públicos, ¿verdad? Eso es bien conocido. Me da la impresión de que se trata de un sujeto al que se le dan bien los ordenadores, los códigos y las contraseñas, y podría meterse en serios problemas. Si hubiera traspasado los límites legales, todos los datos obtenidos serían inadmisibles, ¿verdad? Eso inquietó momentáneamente al sargento Polaus. No tenía ni idea de cuántas fronteras legales podría haberse saltado Tom Passmore. ¿Podría decirme quién era el otro hombre, el que habló conmigo? Lo averiguará de todas formas en cuanto aparezca su abogado, así que supongo que puedo decírselo. Se llama Timothy Underhill. ¿Timothy Underhill, el escritor? Sí. ¿No habla usted en serio? Polaus le dirigió una mirada que podría haber petrificado a un hombre corriente. Olvide todo cuanto le he dicho.
Haga venir a Tim Underhill, porque quiero hablar con él. Quiero hablar con él ahora. Hasta entonces no hablaré con nadie más. Creo que lo conoce. Le dijo Polaus a Tim mientras atravesaban el laberinto de corredores. Sus libros, quiero decir. ¿Qué le hace pensar eso? Su reacción al oír su nombre. Tim estaba casi sin aliento después de la carrera por los pasillos. Con la brisa solo había podido ver la excitación de Polaus y, colgadas en el tablón de anuncios al pasar, las habituales tarjetas de visita de abogados especialistas en divorcios. Polaus se detuvo ante una puerta verde con una B. Quiere hablar con ustedes solas. Su hermano y yo, junto con el teniente de la brigada de homicidios, estaremos mirando por un cristal oculto en un espejo. Una máquina que se activa con la voz grabará todo lo que digan. ¿Qué quiere que haga? Preguntó Tim. Déjele hablar. Intente que le cuente algo de su sobrino. Podría preguntarle por Joseph Calendar. Con suerte, quizá revele dónde ha ocultado los cuerpos. ¿Qué puedo decir? Cuanto más hable, mejor. ¿Está ahí dentro? Tim tuvo un momento de terror irracional. A pesar de su curiosidad, entrar en aquella estancia era lo último que quería hacer. Polaus asintió. Permítame que los presente como es debido. Abrió la puerta y durante un segundo Tim creyó percibir un olor acre y amargo, como a humo. Luego Polaus entró en la habitación y el olor desapareció. Luchando contra el impulso de dar la vuelta y marcharse, Tim siguió la alta y esbelta espalda del sargento, derecha como una vela, hasta la sala de interrogatorios. El hombre que estaba sentado al otro lado de una amplia mesa verde de metal ya se había puesto en pie y lo observaba con una sonrisa expectante. De no ser por la luz de sus ojos y su cómica expresión de disgusto, podría haber sido un admirador haciendo cola para que le firmara un autógrafo. Ya se han visto antes. Tim Underhill, Ronald Lloyd Jones. Dijo Polaus. Lloyd Jones sonrió y tendió una mano firme y rosada, que Tim apretó con renuencia. Señor Lloyd Jones, permítame recordarle que está siendo observado y que esta conversación será grabada. De nuevo, todo lo que diga podría ser usado en su contra. Y me gustaría que confirmara que ha rechazado la presencia de su abogado durante esta entrevista. A Bobby le tocará después. Dijo Lloyd Jones. Entonces los dejo. En cuanto Polaus se fue, Lloyd Jones le indicó que se sentara en la silla que había al otro lado de la mesa, diciendo: Será mejor que nos pongamos cómodos. Tim, que no quería ceder el control tan rápido, dijo: Satisfaga mi curiosidad. ¿Por qué ha pedido verme? Me gustan sus libros. ¿Qué otra razón podría tener? Es usted uno de mis escritores favoritos. Siéntese, por favor. Ambos ocuparon sus sillas. Amigo mío, necesita una nueva foto de solapa. Si el sargento no me hubiera dicho quién era, jamás lo habría reconocido. ¿Cuántos años tiene esa foto, por cierto? Demasiados, parece ser. Dígale a su editor que pague a un buen fotógrafo, a alguien con estilo. Tiene usted una cara agradable, ¿sabe? Y debería aprovecharla al máximo. Igual que haces tú con la tuya, se dijo Tim. Que era exactamente lo que Lloyd Jones quería que pensase, advirtió. No tenía ningún interés real en Timothy Underhill. Quería divertirse. Ningún encarcelamiento podía impedir que siguiera jugando. Siento no haber reconocido a Tom Passmore antes de que se fueran. Uno de los vecinos más famosos de Millaven, ¿no cree usted? Tim asintió. El encuentro empezaba a hacerle sentir que pronto necesitaría tumbarse. Supongo que el señor Passmore fue quien decidió que valía la pena visitarme. Para compararme con el retrato robot, me refiero. Sí. ¿En qué se basó exactamente para fijarse en mí? Salió su nombre. Lloyd Jones le dedicó una sonrisa de pura simpatía. La diversión danzaba en sus ojos ligeramente juntos. Reflexionemos sobre esa cuestión un poco más. Por lo que he leído sobre su amigo, entiendo que obtiene muchas de sus inspiraciones, digamos, de los archivos públicos. Es muy listo, siempre lo he pensado. No sé si lo recuerda, pero me interesaría mucho saber si había algo en los archivos públicos que atrajera la atención del señor Passmore hacia mi nombre. Y la suya, por supuesto. Lo había, sí. Típico de Tom Passmore. ¿Y qué tipo de archivos eran, Tim? ¿Certificados de impuestos o algo parecido? Queríamos averiguar a quién pertenecía la antigua casa de Joseph Calendar. Y allí estaba usted. Lloyd Jones parpadeó, y parte de la alegría reprimida se esfumó de su cara.
Se recuperó casi al instante. Oh, sí, por supuesto. Compré aquella pequeña casa como inversión, aunque al final no hice nada con ella. Hablemos de algo mucho más importante para mí. Aquí estoy, identificado por usted como la persona que una mujer mayor describió a un dibujante de retratos robot de la policía después de que una tontería le llamara la atención. No le gustó la charla inofensiva que estaba manteniendo con un joven encantador en Sherman Park. En efecto, admito de buen grado que soy el hombre del retrato, puesto que soy el hombre que estuvo hablando con el chico. Pero creo que eso es todo lo que tienen, ¿verdad? La habitación parecía un poco más cálida y oscura, como si las luces del techo estuvieran fallando. Lo que tenemos de qué. Para identificarme. Una mujer me ve en el parque, el especialista de la policía dibuja un retrato robot, usted advierte cierto parecido entre mí y el retrato. Levantó la vista hacia el espejo que había detrás de la cabeza de Tim. ¿Y eso qué demuestra, sargento? Nada en absoluto. Sin duda no se habrán basado en eso para detenerme, ¿verdad? A menos que hablar con la gente en el parque sea ahora delito. Supongo que tendrán algo más. Lloyd Jones contempló a Tim como haría con un alumno encantador pero retrasado. ¿Por qué razón les interesaba esa casita de Michigan Street al señor Passmore y a usted? Tim sacó una fotografía que le había dado Philip y la deslizó por la mesa hacia Lloyd Jones, que levantó las expresivas cejas y la miró de manera insulsa. Un chico de aspecto agradable. ¿Es su hijo? Mi sobrino, Mark Underhill. ¿Le resulta familiar? ¿Lo ha visto alguna vez? Déjeme ver. Acercó la fotografía y se inclinó sobre ella. A Tim, la idea de que la tocara le dio náuseas. Lloyd Jones le sonrió y, deliberadamente, utilizando solo las puntas de los dedos, volvió a deslizar la fotografía hacia el otro lado de la mesa. Creo que no me suena, pero es difícil estar seguro. Sobre todo con una fotografía tan vieja como esta. Mark estaba fascinado por lo que usted ha llamado la casita de Michigan Street. Según su mejor amigo, llegó incluso a entrar y echar un vistazo. Encontró todo tipo de cosas interesantes. No le llevó mucho tiempo descubrir su historia. ¡Qué mala suerte! Lamento saberlo. ¿Por qué, señor Lloyd Jones? Por favor, llámame Ronnie. Insisto. Recordó que Franz Polaus estaba observando desde el otro lado del espejo y accedió. Como quieras. Bien. Por supuesto, lo que me parece lamentable es que tu sobrino entrara en mi propiedad sin autorización. Y puesto que me has contado que lo hizo, debo decirte que, aunque no pude reconocerlo por esa fotografía, descubrí a un adolescente merodeando por la casa de vez en cuando. ¿Cómo lo descubriste, Ronnie? Desde dentro, como si no. Por la ventana. De vez en cuando utilizaba la casa para desconectar. Me gustaba ir allí para ordenar las ideas. Era extraordinariamente tranquila. Me sentaba en la oscuridad y meditaba, supongo. La atención persistente de tu sobrino era una distracción muy desagradable. Una noche él y su amigo llegaron a iluminar la ventana con una linterna. Yo estaba allí en ese momento y me dejé ver más o menos. Les di un susto de muerte a esos pequeños fisgones. ¿Te dejaste ver más veces ante mi sobrino? Una sonrisa curvó las comisuras de la boca de Ronnie. Sí, unas cuantas. Una vez me puse en lo alto de la colina de espaldas a él. Hice cosas así un par de veces. Tenía la esperanza de que eso los asustara un poco. ¿Entraste alguna vez en su casa? El día del funeral de su madre, ¿te metiste en su cocina? Ronnie pareció sorprendido. Por favor, permíteme expresarte mi pésame por la pérdida de tu cuñada. Pero no, claro que no. Nunca haría algo así. ¿Por qué pensaste que darle la espalda lo asustaría? Por Joseph Calendar, evidentemente. Calendar tenía la costumbre de dar la espalda a los fotógrafos. Lo hacía siempre que podía. Doy por supuesto que Calendar era el motivo de la fijación de los chicos por mi propiedad. A ti también te ha interesado Calendar, ¿verdad? A la mayoría de la gente de esta ciudad le ha interesado Calendar alguna vez. En 1980 quizá. No ahora. Yo no estaría tan seguro de eso, Tim. ¿Acaso se ha olvidado la gente de Jack el Destripador? Los hombres que realizan actos llamativos suelen ser recordados mucho después de su muerte, ¿no crees? Parecía que las paredes habían encogido, que el aire se había envilecido.
La rabia y el pesar que emanaban del sonriente Ronnie Lloyd Jones le hacían sentir como atrapado en una cueva con él. Era como si tuviera a Ronnie sobre el pecho. Estoy de acuerdo contigo en parte. Me alegro mucho, mucho, de oír eso, Tim. Tengo una proposición que hacerte. Tim sabía cuál era la proposición, y la idea le daba náuseas. ¿Puedo ser franco, Tim? Nada me gustaría más que ser franco contigo. Claro, puedes ser franco. Tim miraba fijamente un punto de la mesa situado entre sus manos extendidas. Los músculos del cuello y los brazos habían empezado a dolerle. Mucho tiempo atrás, alguien había grabado con una navaja una frase en la mesa: la pasma es una mierda. Eres un escritor excelente, Tim. Entiendes las cosas. Eres perspicaz. Y un gran narrador. No lo hagas. Podríamos beneficiarnos mucho mutuamente. Quiero que seamos socios. En cuanto supe que eras el hombre que había venido a mi puerta ayer, comprendí por qué lo habías hecho. Eres la única persona del mundo que podría hacer justicia a mi historia. Antes de que Tim tuviera tiempo de reaccionar, Ronnie Lloyd Jones se inclinó por encima de la mesa y lo obligó, como si hiciese magia negra, a mirarlo a los ojos. Por favor, entiéndeme, no estoy confesando nada. Te lo digo como algo personal y para que quede constancia. Soy completamente inocente de los crímenes de Sherman Park, así que no puedo confesar mi autoría. Lo que sí puedo hacer, no obstante, y quizás sea útil para todos, es describir cierta situación hipotética. ¿Quieres que contemplemos esa hipotética situación? No creo que pueda hacer nada por evitarlo. Fingiré que soy el asesino de Sherman Park. Si fuera culpable de esos crímenes, podría darte detalles completos de todos los asesinatos, remontándome a antes de que la gente supiera que había un asesino de Sherman Park. Si fuera culpable de esos crímenes, te daría acceso a todos los aspectos de mi vida. Todavía hablando de manera hipotética, te diría el lugar exacto donde encontrar los cuerpos. Todos ellos. Te aseguro que sumarían un número considerable. Imposible. Lo único que querría a cambio es un relato que presentara mi hipotético punto de vista. Lo que busco con esto es una visión imparcial. Joseph Calendar formaría parte de la historia. La afinidad espiritual, la escala de sus logros. Mi propia escala, además de una perspectiva exhaustiva del funcionamiento de mi psique. Déjame que te lo ponga fácil, Tim. Si aceptas, te garantizo una compensación de $1 millón. Te daré el doble si el libro queda tan bien como debe quedar. Independientemente del adelanto que te den los editores. Tus editores van a dar saltos de alegría. ¿Te acuerdas de Meller y la canción del verdugo? Puedo hacer maravillas por tu carrera. No puedo seguir soportando estas sandeces. Dijo Tim, mirando por encima del hombro al espejo que tenía detrás. Yo me largo de aquí. Unos segundos después, el sargento Polaus entró en la habitación y dijo: La conversación ha terminado. Cuando Polaus sacó a Tim de la sala de interrogatorios, Philip salió de repente. ¿Pero qué te pasa? Iba a decirte dónde ha enterrado a mi hijo. Señor Ulrich, Dijo Polaus. La autoridad de su tono de voz hizo callar a Philip al instante. es muy improbable que Joy Jones le hubiera dicho la verdad a su hermano. Le habría contado una historia tras otra, divirtiéndose como nunca. Siento haberte decepcionado, pero no podía aceptar colaborar con él. Ni siquiera fui capaz de mentirle. Ha hecho un buen trabajo. Estoy muy contento con lo que ha pasado ahí dentro. Nunca había visto a nadie rechazar $2 millones. ¿Disfrutaste tirando todo ese dinero? Incapaz de contenerse, Tim se echó a reír. No hay $2 millones. El dinero era un cebo, como los discos que prometía a los chicos. El señor Joy Jones es consciente de que va a pasar el resto de la vida en la cárcel y estaba buscando un pasatiempo. Además de lo que pudiera sacar del hecho de que su hermano escribiera sobre él. Cerremos el tema, ¿de acuerdo? Abrió la puerta de la habitación en la que se había reunido con los padres de los chicos desaparecidos. Creo que ya lo hemos hecho, sargento. Permítame, señor Ulrich. Una vez dentro, ocuparon sus posiciones anteriores en torno a la mesa, Polaus en la cabecera y Philip y Tim a su derecha. Polaus se inclinó para mirar a Tim. ¿Se dio cuenta del momento en que Ronnie perdió la compostura? Cuando le pregunté si había entrado alguna vez en casa de Philip. ¿A qué vino eso? Polaus lo ignoró.
Fue cuando le dijo que Tom Passmore había descubierto que era el propietario de la antigua vivienda de Joseph Calendar. Que han encontrado sus hombres en su casa. Fotografías de Calendar. Fotografías, artículos, recortes, incluso ropa parecida a la de Calendar. Una de las habitaciones era una especie de museo de Calendar. No se puede condenar a nadie sobre esa base. Condenarlo no será un problema. Hemos encontrado fotografías de chicos que parecían drogados, fotografías de chicos atados y fotografías de chicos que estaban claramente muertos. Es evidente que el señor Lloyd Jones dio por supuesto que su casa nunca sería registrada. Guardaba carteras y relojes, prendas de vestir. ¿Han encontrado la ropa de Mark? Por el momento no hemos identificado ninguna de las prendas. Lo haremos, y pronto. Pero no solo estaban las fotografías y la ropa. Ronnie tenía el equipo de sonido más lujoso que hayan visto en la vida, y sí, poseía miles de discos. Pero lo que tenía junto al reproductor eran grabaciones realizadas con un ordenador portátil con cámara. Son como películas caseras. En la que he visto yo había unos chicos suplicando por sus vidas. Los mató en la casa de Oid Point Arbor. Sí. Es agradable y está apartada. Lo que nos lleva a la pregunta de por qué se puso tan nervioso al enterarse de que sabíamos que era el propietario de la casa de Calendar. Exactamente. Quiero pasarme por allí para echar un vistazo. Si promete comportarse, puede acompañarme. No estorbe ni toque nada. Ahora. Bueno, ¿por qué no? No puede hablar en serio. Usted también está invitado, señor Underillo, con las mismas condiciones. Es una idea ridícula. Muy bien, pues. Puede volver a casa. Su hermano le informará más tarde, si es que hay algo de lo que informar. Philip. No me importa lo que hagas. Dijo Philip, saliendo rápidamente de la habitación.